Bien, solucionados los problemas técnicos. Bien, como bien ha dicho el compañero, vamos a hablar de adicciones y a mí en concreto me gustaría que hicieseis lo que hago yo un poco en mi trabajo. Me dedico a investigar temas que son complejos, conflictivos y proponer soluciones, ya sea desde el punto de vista legislativo o desde la interpretación o aplicación de la norma ya existente. No os pido que seáis juristas hoy, pero sí que reflexionéis y penséis en las cosas que yo voy a hablar y al salir por aquella puerta tengáis una visión o un pensamiento distinto al que teníais cuando entrasteis. Esa es la idea. Hablábamos de adicciones y en concreto a mí me compete hablar de una muy específica, que es la de la ludopatía. La ludopatía está catalogada por la OMS como una enfermedad. Y esto no es una cuestión baladí, porque todos estamos muy concienciados cuando hablamos del cáncer, de la silicosis o de cualquier otro tipo de afección, pero cuando hablamos... Vale. Pero cuando hablamos de ludopatía, parece que nos parece una enfermedad de segundo grado, de segundo nivel. Y esto no quiero que sea así. Veremos las trágicas consecuencias que puede llegar a tener. Para que haya ludopatía tiene que haber juego. Esa es la cuestión. Y yo quiero hablar de un tipo de juego muy específico porque la apuesta, el factor... Dime. Tienes que separar un poco. A ver, habla. ¿Ahora? ¿Mejor? ¿Ahora le oís bien? ¿Se oye mejor? Sí, vale. Ahí. Venga, seguimos con eso. Solucionar el problema técnico, decía que para que haya una apuesta tiene que haber juego. ¿Y qué es una apuesta? ¿O cuál es la clave de una apuesta? Es un contrato, en realidad, un tipo de contrato aleatorio, que se diría en derecho civil, pero no vamos a hablar de derecho, en el que lo que está en juego es un hecho futuro e incierto. Y esto es lo fundamental. Cuando apuestas, apuestas a algo que no sabes si va a pasar o no. Ahí está la gracia. Aunque gracia veremos que tiene poca. ¿Y por qué yo incido más en la apuesta deportiva? Porque se le quita parte de ese riesgo, de esa incertidumbre, porque partes de un teórico conocimiento previo. Me explico con un ejemplo. Si un equipo de fútbol, de baloncesto, va primer clasificado, ha ganado todos sus partidos y se enfrenta este fin de semana a un equipo que va último y ha perdido todos sus encuentros, además se le ha lesionado su mejor jugador y el portero está de baja, todo parece indicar que el vencedor va a ser el primero. Por lo tanto, lo que es una apuesta, lo que es un riesgo, lo que es una incertidumbre y un hecho futuro, parece que lo es menos porque tenemos un conocimiento de que parece que va a pasar algo. Lo mismo en deportes individuales. Si un jugador de tenis ha ganado sus últimos 10 partidos y se enfrenta a uno que ha perdido los últimos 20, todo parece indicar que va a ganar el primero de ellos, ¿no? Este es el componente adictivo que genera en las apuestas deportivas una mayor adicción de la que puede generar la ruleta, las tragaperras o cualquier otro tipo de juego. Y por eso a mí me ha llamado la atención estudiar esta cuestión, aparte de que me encante el deporte, porque creo que tiene un componente súper especial. Los temas que vamos a tratar, yo cuando estoy en mi trabajo abordo los que la legislación pretende incorporar, analizar, proponer, pero hay algunos que dejan de lado, por la cuestión que sea, y quiero que sea sobre los que reflexionéis y penséis cuando salgáis de aquí, si los veis a vuestro alrededor, si os ha ocurrido algo similar o habéis visto algo similar y cómo podríais solucionarlo. El primero de ellos es la socialización. ¿Qué quiero decir con esto? El deporte en general, y si pensáis, por ejemplo, en el fútbol como deporte más importante, es un fenómeno de masas y es un fenómeno sentimental. El que es de un equipo lo es mucho, el que es fan de un jugador de tenis lo es mucho, y esto nos lleva a que esa unión que genera el amor por un club, por un jugador, por lo que sea, crea vínculos. Y esos vínculos hacen que se creen masas. Pero lo que antes suponía solamente ir al estadio o ir al recinto deportivo a presenciar la prueba, ahora se convierte en apuesto dinero además a que mi equipo, mi jugador favorito o lo que sea, va a ganar su partido, su competición. Por lo tanto, hay una mezcla de no adicciones, pero sí cuestiones que nos unen, que potencia más lo que yo intento demostrar aquí hoy, ¿no? Y me pregunto, en los jóvenes de hoy en día, el ocio, el hobby, es realmente presenciar el deporte o lucrarse con él. Veremos por qué lo digo.
La segunda cuestión sobre la que quiero trabajar son dos colectivos de personas muy concretos. Los menores, que deberían estar en nuestra cabeza siempre a la hora de legislar o tomar cualquier tipo de medida, y las personas excluidas social o económicamente. ¿Por qué digo los menores y por qué me preocupan? Lo imaginaréis todos. Inmadurez, inexperiencia, dinero fácil, un montón de cosas que crean un cóctel lo suficientemente potencialmente peligroso como para que nos preocupemos por ello. En segundo lugar, las personas excluidas social o económicamente. Pensemos en barrios, quizás aquí lo veamos menos, pero en las grandes capitales se ve más, y luego lo demostraré con datos. Aquellas personas en situación de pobreza, exclusión social o cualquier tipo de estas cuestiones negativas que no nos gustaría ver. Es un cóctel más explosivo todavía casi que el de los menores, porque se puede dar en compañía con el otro, porque parece que las apuestas deportivas o las apuestas en general pueden ser un medio fácil para salir de ahí. Un medio fácil, un medio que provoca menos riesgo que otros que podrían ser delictivos, porque este es legal y en el que parece que podríamos lograr nuestro objetivo, ¿no? Y lo demuestro con datos. Los datos en concreto sería, en España en 2018 se apostaron 18.000 millones de euros. Y sí, la cifra está bien puesta, no se me han colado ceros, ni son 18 millones, son 18.000 millones. El año siguiente ya ronda los 19 y ahora estará superando los 20 probablemente cuando el Ministerio de Consumo saque más datos. Pero me preocupan estas dos cuestiones siguientes porque justifican lo que yo acabo de comentar. La ubicación de los locales de apuestas físicos, aunque el gran problema está en el juego online, está cambiando de barrios, pienso en Madrid, como Chamberí o Salamanca, que todo el mundo ubicáis y conocéis y sabéis la renta que hay en esos barrios, hacia Usera, Puente de Vallecas o Tetuán, que son evidentemente todo lo contrario. Esto es un indicador. El objetivo es el que yo comentaba antes. Respecto de los menores, la ubicación, ya decía, ha aumentado en un 300% en esos barrios. Hay más de 378 locales en Madrid de apuestas. Pero es que además de llevarlos a esos barrios en concreto, si se puede, los ubican cerca de centros educativos. Entonces ya tenemos el cóctel perfecto de las dos cosas que yo comentaba antes. Por lo tanto, la Comunidad de Madrid tuvo que salir al paso, regularlo, y desde el Ministerio de Consumo también se ha sacado un Real Decreto, en lo que no voy a entrar, pero estos dos temas que yo comentaba se justifican y existen. Y por último, otro tema del que sí que, igual desde mi ignorancia o no haber leído suficiente, no he escuchado a casi nadie hablar, es la compatibilización de licencias. Me explico. Un local de juego puede compatibilizar licencia de hostelería y licencia de juego. ¿Por qué me preocupa esto? Mezcla de adicciones, lo dice el título de la ponencia. Si yo entro a un lugar en el que puedo consumir alcohol, en el que hay salas en las que puedo consumir tabaco y seguimos mezclando adicciones y más y más y más, porque no solo se consume tabaco, por desgracia, llegaríamos a un punto en el que el tiempo que se pasa en esos locales es mayor, el estado en el que se está dentro es evidentemente mucho peor y el riesgo que eso puede tener en el raciocinio que puede tener una persona a la hora de apostar, os podéis imaginar. Y todo esto mezclado con lo anterior, insisto. Evidentemente, el juego puede tener muchos más problemas, no solo los que yo he planteado ahora aquí. Por ejemplo, los bonos de captación, que eso sí que se ha abordado desde el Ministerio de Consumo, el darte a ellos dinero para que tú apuestes y con ese gancho te quedes, que personajes públicos famosos que son ídolos y a los que seguimos como ejemplo hagan publicidad de este tipo de cuestiones, también puede dar lugar a conductas que no son deseables, también se ha abordado. El juego online, evidentemente, es el gran problema y delincuencia conectada, deudas, etcétera, pues os podéis imaginar. Estos son los que me imagino que antes de entrar aquí conocieseis o os pudieseis imaginar, pero yo quiero que penséis en justo los anteriores. Por lo tanto, pues la idea de esta charla, de esta breve intervención, no es otra que haceros pensar. No quiero decir con esto que no se apueste, la libertad debe ser lo primero, lógicamente, pero sí que protejamos a los menores, defendamos a las personas en situación de exclusión y, sobre todo, defendamos nuestros barrios, ¿vale? No hablamos de una cuestión baladí, hablamos de salud pública, física y mental. Muchas gracias.